Muy bien. Pues vamos a seguir con la predicación del domingo anterior, porque la palabra de Dios es muy rica, muy extraordinaria, y este era el título principal: el plan de Dios para el creyente cristiano. Para el creyente cristiano, para el que cree en Cristo. No el que cree en cualquier otra cosa, porque podemos creer en muchos, entre comillas, dioses o santos o etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia lo que nos dice y lo que vamos a ver hoy de las bendiciones es para el que cree en Cristo y para el que está en Cristo y para el que permanece en Cristo. Muy bien, vamos a leer los versículos de Efesios, pero bueno, del Efesios 1 del 3 al 7 vamos a leer solo, porque con eso seguramente nos vale para hoy. Esto ya el domingo pasado lo vimos también, pero lo quiero repetir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siguiente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien, pues estuvimos viendo un montón de bendiciones que tenemos en Efesios 1. Y el otro día dijimos que en el versículo 3 el Señor nos decía que ahora tenemos bendiciones espirituales, ¿verdad? Y dijimos que en el Antiguo Testamento las bendiciones sobre todo eran naturales, pero ahora en el Nuevo Testamento las bendiciones sobre todo son espirituales. Y luego dijimos que la primera bendición doble era que nos había escogido, que nos había elegido a los que creemos en Cristo. Ahí está la clave, ya lo dijimos y lo vamos a recordar. Nos eligió, nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él, es decir, para que seamos perfectos delante de Él, perfectos en su presencia, para que vivamos con Él eternamente siendo perfectos. Vale, y entonces nos quedamos más o menos aquí. Vimos un poquito también de la predestinación, pero ahora vamos a seguir aquí. Vamos a seguir viendo la segunda bendición doble. Era que también, aparte de ser escogidos, estamos predestinados. Ponemos... mira, ya lo pone aquí. Bien, entonces hoy vamos a compartir dos bendiciones, la segunda bendición y la tercera bendición que aparecen en el texto. La segunda bendición también es doble, como la primera, era esta que estábamos predestinados y para ser adoptados hijos suyos. Vale, estuvimos hablando un poquito de la predestinación. Me gusta lo que significa la palabra predestinado bueno, ya sabemos que significa, ¿no?, que está destinado con antelación, que está predeterminado ya de antemano. Pero la palabra en el griego es proorrisas. ¿Y qué os imagináis que se puede significar esto, verdad? Ya le veis un poquito. Pues verdaderamente significa que Dios tuvo placer al adoptarnos, que su voluntad era buena, le daba placer el hecho de que nosotros pudiésemos ser sus hijos. O sea, que no nos adoptó por no me queda otro remedio con estos desgraciados, entre comillas, sino que le daba placer. Tiene un amor tan intenso, tan profundo y tan grande que le da placer amarnos y hacernos sus hijos, aunque nosotros en ese momento, cuando Él hizo todo esto, éramos enemigos, incluso estábamos maldiciendo a Dios, pasando de Dios, no creyendo ni queriendo saber nada de Dios, pues a Él solamente el hecho de pensar que nos podía adoptar, que podíamos ser suyos, ya le estaba dando placer, le estaba agradando a su voluntad.
Así que qué hermoso, ¿verdad? Este concepto. Y dijimos, ¿verdad?, que el hecho de que estemos predestinados no significa que Dios elija a algunas personas para la salvación y a otros para la condenación. No, en absoluto. Y vimos unos versículos que los vamos a volver a ver ahora porque es importante que esto nos quede claro. En los versículos que están en la primera fila que os he mandado, Juan 3:16, bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los hombres, se está refiriendo a todos los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. La clave es Jesucristo, por eso estamos hablando del creyente cristiano, del que cree en Cristo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, todo el que en Él cree, todo el que cree en Él, ya no es acepción de personas, todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, se vaya al cielo y a la gloria con Él. Aleluya. Otro versículo, 1 de Timoteo 2, 3 y 4, son interesantes estos versículos. Hay más, pero para que veamos el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Porque esto es bueno, está hablando de orar por las autoridades y orar por los demás, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres, lógicamente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Segunda de Pedro 3:9 también nos viene a decir lo mismo, algo similar. El Señor no retarda su promesa de la segunda venida, donde esto ya, digamos que se acabará, entre comillas, ¿verdad?, en parte. Entonces el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros también, para que sigamos evangelizando y llevando el Evangelio a los que nos rodean. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Muy bien. Y el último, 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación, Jesucristo, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿vale? Entonces está clarísimo. Entonces hicimos una analogía con respecto a la elección y a la predestinación y dijimos que nos imaginemos que la Iglesia es una gran nave que está en marcha, que está en camino. ¿Cómo se sube a esa nave? Por la fe en Jesucristo, porque la nave es Jesucristo, Jesucristo es el capitán, la nave es Jesucristo y la nave es la iglesia de Jesucristo y Jesucristo es el capitán. Si creemos en Él, nos montamos en la nave y entonces estamos elegidos, escogidos. ¿Para qué? Para recibir todas las bendiciones que tiene Cristo. Toda bendición espiritual, las que hemos leído aquí y otras muchísimas, estamos escogidos y elegidos para recibirlas, mientras permanezcamos en la nave, que es la iglesia de Jesucristo, creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Estamos elegidos y escogidos mientras estemos en la nave. Y está destinada esa nave. Esa nave lleva un destino, no va a Madrid ni a París, esa nave va directamente al cielo. Va directamente a la presencia de Dios. Esa nave nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni envejecimiento. Está destinada al cielo, a la vida eterna. Entonces, si tú estás en esa nave, estás siendo escogido, eres escogido y elegido y predestinado a vivir con Dios aquí en la tierra y luego para siempre. Amén. Pero te puedes bajar de la nave y entonces dejas de estar destinado, empiezas a vivir a tu forma y a tu manera y te sales del destino y de la elección de Dios. Amén. Amén. Vamos a poner otro versículo, es para explicarlo de otra manera. En Romanos 8:29 era, ¿verdad? Sí. Romanos 8:29, a ver si me lo puedes poner que no te lo he dado. A ver. Romanos 8:29.
¿O es una faena? Bueno, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció Dios? A todos, a toda la humanidad. Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida, dice la palabra que nos conoce por nombre a toda su creación. O sea, porque a los que antes conoció, a todos los seres humanos, también los predestinó. El deseo de Dios era que fuesen a vivir con Él, que viviesen con Él por siempre, ¿verdad? También los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, destinados a ser como Jesús, perfectos y maduros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El siguiente. Y a los que predestinó, ¿verdad?, es decir, a todos, en principio, a todo ser humano, esa es su voluntad, a estos también llamó. Aquí está la clave, que Dios ha llamado a todo hombre a la salvación. Dios llama a todos a seguirle. De una forma o de otra Dios nos busca, de una forma o de otra Dios nos llama, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Algunos le dicen sí, le aceptan y otros no le hacen caso. Y otros le ignoran. Entonces, los que le dicen sí, entran a ser escogidos, entran a la predestinación, entran a la nave, entran a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero los que son llamados y dicen no, pues lógicamente no entran a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bien, y entonces a los que llamó, a los que le dicen sí, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, es otra forma de decirlo. Vamos a continuar entonces con la palabra. Vale, muy bien, destinados y predestinados. La primera bendición, la primera parte de la bendición es esta. La segunda parte nos bendijo con todo para que seamos adoptados hijos de Dios. Vamos a ver, que esto tiene mucha miga, tiene mucha tela. Gloria a Dios lo que ha hecho el Señor. Bien, la palabra adopción significa tomar como un hijo. Tomar como un hijo, con todos los derechos, con todos los deberes, entre comillas, ¿verdad? Con todos los beneficios también. Y la adopción es a través de Jesucristo, y únicamente a través de Jesucristo. Vamos a leer el 5 y el 6, Filipenses, el tema que estamos leyendo. Vamos a leer para que veamos el contexto. Filipenses 1, 5 y 6. Si no lo saco por aquí. Filipenses 1, 5, 6 nos decía, en amor, habiéndonos predestinado, es la parte que hemos visto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así como la predestinación y la elección era por medio de Jesucristo, si creíamos en Jesucristo y si permanecíamos en Cristo, en su nave, en la iglesia de Jesucristo, esta también es la adopción. Todo es por medio de Jesucristo, toda bendición espiritual es por medio de Jesucristo. Por eso le alabamos tanto, le adoramos tanto, le glorificamos tanto, porque todo es por Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, como hemos dicho, que a Él le agrada. Vale, vamos a ver entonces lo que significa esto. Adoptados a través de Jesucristo, únicamente a través de Él. Dios nos acepta porque nosotros creemos y confiamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la clave. Leemos Juan 1:12, este es uno de los versículos que nos aprendimos hace tiempo, tan importante, Juan 1:12. Que dice, nos lo habíamos aprendido, mas a todos los que le recibieron a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, Jesucristo es la clave, como siempre y para todo. Y ahora vamos a ver el meollo de la cuestión, lo que significa ser adoptado como hijo de Dios. Significa ocupar el lugar de un hijo. Ocupar el lugar de un hijo. Y el tema de la adopción es bastante importante. Fijaos que esto, cuando se escribió esto, era la época del Imperio Romano, y en el Imperio Romano existía la ley de la patria potestad, ¿verdad? Era una ley romana en las familias,
basada en la patria potestad, que era el poder del padre, significa. El padre tenía un poder absoluto sobre un hijo. Le podía vender como esclavo, le podía mandar a trabajar, le podía mandar a la pena de muerte. O sea, era absoluto, era un poder bestial el que había allí en el Imperio Romano sobre la patria potestad. Entonces la palabra se escribe, ¿verdad?, en ese contexto, dándonos a entender que el concepto de la adopción es algo serio. Es algo muy serio y vamos a ver lo que significa para nosotros, porque es glorioso, glorioso. Era un asunto muy serio, como digo, y tenía tres aspectos legales, pero ya podemos ir identificando estos aspectos legales con los aspectos espirituales que a nosotros nos van a llegar. Amén. Tres aspectos legales. El hijo adoptivo era adoptado permanentemente. No se podía decir, hoy te adopto y mañana te desheredo. Y mañana, márchate a tu casita que no te quiero. No. Cuando un padre, cuando una familia adoptaba a un hijo, eso era permanentemente, era para siempre, era permanente. Y era muy común en las familias que no tenían hijos, porque si no tenían hijos varones, la familia se perdía. No heredaban las mujeres y la familia se perdía. Entonces las familias que no tenían hijos varones adoptaban hijos varones para que siguiese la estirpe de la familia. Por eso era muy importante, se lo tomaban muy en serio. Entonces el primer paso legal era que era permanente. No te podían adoptar hoy y desheredar mañana. Dios te ama y no te va a echar nunca. Te irás tú si quieres, pero Él no te va a echar. Segundo paso legal, el hijo adoptivo inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo de la nueva familia. Inmediatamente, todos los derechos de un hijo legítimo de la nueva familia. Como tú, cuando te conviertes, inmediatamente pasas a ser hecho hijo de Dios con todos los derechos, aleluya, y obligaciones, entre comillas, de la nueva familia. Y el tercer aspecto legal, fíjate qué interesante, el hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de su antigua familia, de su antigua vida, tú póntelo aquí. Al hijo adoptivo también se lo consideraba como una nueva persona. Lo que nos pasa a nosotros con el nuevo nacimiento, ¿eh? Gloria a Dios. Al hijo adoptivo también se le consideraba como una nueva persona, tan nueva que las antiguas deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran canceladas y anuladas como si nunca hubieran existido. Todo tu pecado, todo el mal que hiciste, todo lo que blasfemaste contra Dios, cancelado, olvidado por completo. No tienes nada que ver con aquella antigua familia, aquella antigua vida. Ahora eres una persona nueva. Fíjate, pasaba esto a nivel legal, a nivel judicial, ¿eh? Por eso el Señor, cuánto significado tienen las palabras, y el Señor las cogió para llevarnos esto al nivel espiritual, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice varias cosas sobre la adopción del creyente como un hijo. A ver lo que dice la Biblia sobre nosotros cuando somos adoptados como hijos de Dios. Y el Padre quiere adoptar, el Padre ya lo ha hecho todo. Él ya ha redactado los documentos y Él ya los ha firmado, ¿verdad? A través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Ahora, el que tiene que firmar eres tú. Sí, acepto creer en Jesucristo y vivir para agradarle. Si lo firmas, pasas a ser hecho hijo de Dios. Si lo firmas consecuentemente, ¿verdad? Sabiendo lo que haces. Bien, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la adopción nuestra? 4 cositas vamos a ver. La adopción del creyente establece una nueva relación con Dios para siempre, pero se establece solo a través de Cristo. Pero ya es una nueva relación. Pasas de ser criatura de Dios, ¿qué dice el Evangelio? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero cuando tú te conviertes, pasas de ser criatura a hijo. Es decir, empieza una nueva relación de Dios con nosotros. Aleluya. Otro punto, la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios como padre, lógicamente, y entonces el creyente tiene todos los derechos y privilegios de un hijo genuino de Dios. Tiene un acceso constante y momentáneo a su presencia.
Aleluya, Dios pasa a ser tu Padre, no un ser extraño, no un ser lejano, no un ser que no sé dónde está ni si me conoce. Dios pasa a ser tu Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, que si esto ocurre en lo natural, ¿cómo no va a ocurrir en lo espiritual? Con un Dios infinitamente más glorioso, más grande y más poderoso. Amén. O sea, ¿sí va a ser en lo natural y no en lo espiritual? Hombre, mucho más en lo espiritual. Gloria a Dios. Tercer punto, la adopción del creyente le otorga una relación muy especial con otros hijos de Dios. Empezamos a ser parte de una familia espiritual, ¿verdad? Una relación familiar que nos vincula con los demás en una unión espiritual que antes no teníamos, pero ahora ya somos una familia espiritual y hay lazos espirituales que nos unen y hay un amor espiritual que nos une y un deseo de bendecirnos unos a otros. Hay una familia espiritual. Pasas a ser miembro de una nueva familia. Amén. Gloria a Dios, claro, porque has pasado a tener otro padre, otra familia. Aleluya. Y el último punto, la adopción del creyente lo convierte en una persona nueva. Se produce el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento. El otro día me decía Monse, porque el nuevo nacimiento, esto es clave, clave. ¿Cómo sabes tú si has nacido de nuevo o no? Porque es clave para la vida espiritual. Si tu deseo es agradar a Dios en todo momento, has nacido de nuevo. Si tu deseo es agradar a Dios en todo momento, has nacido de nuevo. Si te importa un comino agradar a Dios, si te importa un comino cómo hablas, cómo piensas y qué haces, si te importa un comino si vas a agradar a Dios o vas a contristar su corazón, no has nacido de nuevo. O si ni siquiera lo piensas, si no es tu deseo agradar a Dios, ¿verdad? Bendecir a Dios, honrar a Dios por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que está haciendo, por todo lo que hará, por todo lo que Él es. Esa es una clave muy importante para saber si en ti se ha producido un nuevo nacimiento. Porque el que no ha nacido de nuevo, para nada quiere agradar a Dios. Ni lo cree, ni lo piensa, ni lo espera, ni nada de nada, ¿verdad? Dios está fuera de su mente, de su corazón, de su voluntad y de todo su ser. Pero el que ha nacido de nuevo tiene que tener este deseo de agradar a Dios, de vivir agradando a Dios. Bien, la adopción del creyente lo convierte en una persona nueva. El creyente fue rescatado de la autoridad y poder del mundo y de sus pecados. Estabas en una familia que el que la gobernaba era el diablo. Entre comillas, podemos decir que vuestro padre es el diablo, como lo dice Jesús, era el diablo, ¿verdad? Entonces, fíjate el cambio es bestial. Sales de una familia corrupta, donde gobierna el pecado, donde gobierna el que más fuerte, el que más pisa, el más violento gana, el más mentiroso, el más tramposo gana, ¿verdad? El más vil, digamos, que gana en ese mundo, en esa familia. Pero nosotros hemos sido rescatados de la autoridad y poder del mundo y de sus pecados. El creyente es tomado como un hijo en la familia y autoridad de Dios. La antigua vida, con todas sus deudas, obligaciones, pecados, son cancelados. Amén. Antes el pecado, esto lo dice la palabra, el pecado nos dominaba. Antes de ser creyentes, el pecado nos dominaba. Y pecábamos, entre comillas, porque la fuerza del pecado era tan grande que muchas veces no podíamos con ella. Ahora sí pecamos es por culpa nuestra, hablando claro. Ahora sí pecamos es por culpa nuestra. Entonces, en cuanto pequemos, hay que arrepentirse, ¿verdad? Señor, perdóname, ¿qué he hecho? ¿Cómo he podido hacer esto? Pero ya no es vivir en pecado. Puedes pecar alguna vez, algún desliz. Cuidado, cuantos menos mejor, y arrepentirte rápidamente. Pero nada de vivir en pecado. El que no tiene noción de que ha pecado, de arrepentimiento, ¿qué pasa entonces? Igual es que vives en pecado y todo te parece normal. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque tenemos que ser conscientes de esta realidad. Muy bien, vamos al último punto. Bien, vamos bien. Al último punto, la tercera bendición. La tercera bendición que también es doble.
Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. En el 1:7 lo tenemos esto. A ver dónde lo tengo. El versículo 7. Dice, ¿en quién, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? O sea, vamos a ver estos dos puntos. La redención, que es por su sangre, y el perdón de pecados. Estos dos puntos, y con estos dos puntos terminamos esta tercera gran bendición, esta tercera doble bendición. Vamos allá. La palabra redención, una de las palabras más importantes de la Biblia. ¿Qué es? Que muchas veces no se entiende, ¿verdad? La palabra redención es liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. Liberar a una persona por medio del pago de un rescate. Eso es redención. Eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Un ejemplo, cuando secuestran a una persona, los secuestradores, 1 millón de euros. Si me paga 1 millón de euros tu familia o tu holding o quien sea, te dejo libre. Si no, te mato, ¿verdad? No hay libertad para ti, tú no vas a ver más la luz del sol. Eso es redención. Liberar a alguien que está secuestrado o cautivo mediante el pago de un precio. O, por ejemplo, ahora gracias a Dios ya no hay, cuando había esclavos, los esclavos se compraban y se vendían, ¿no? Imagínate un esclavo ahí toda la vida esclavo y que viene una persona buena y dice, ¿cuánto vale este esclavo? Tanto. Toma, te pago el precio del esclavo, el esclavo es mío y luego al esclavo te doy la libertad. Te doy la libertad. Eso es redención. Liberar a alguien que está secuestrado, que está esclavizado mediante el pago de un precio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Ya, pero tú me puedes decir, pero si yo no he estado esclavo de nadie, ¿no? Si yo no he sido secuestrado por nadie, pues sí, te lo voy a decir. Por 3 fuerzas, por 3 entes has sido secuestrado desde que naciste. O alguien te enseñó a pecar, a mentir, a ser egoísta, a ser orgulloso. Pues alguien te enseñó. El que te secuestró desde tu nacimiento. Vamos a ver, el hombre ha sido cautivo o secuestrado por varias fuerzas desde su nacimiento. Por eso necesitamos a Cristo para ser liberado de esto, rescatado de este secuestro. Las 3 fuerzas que dominan al hombre no creyente en Cristo. La fuerza del pecado. Todos los hombres pecan y no pueden evitar el pecado. El hombre está atado al pecado. El pecado lo ha capturado. El hombre peca y peca desde que nace. Peca y peca y peca y peca. ¿Y por qué peca? Porque somos orgullosos, mentirosos, egoístas. Porque el pecado se apoderó de nosotros. Ya desde el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí entró el pecado en nuestros antepasados y nacemos ya con ese, la Iglesia Católica llama pecado original. Entonces, 3 fuerzas que nos cautivaron. La fuerza del pecado. Segunda fuerza, la fuerza de la corrupción y la muerte. Toda la creación es corrupta, toda se va deteriorando, desgastando, arruinando, envejeciendo y finalmente muere. La corrupción y la muerte han capturado al hombre. Nosotros también. No teníamos por qué morir, no íbamos a morir, íbamos a vivir en el huerto del Edén eternamente, no íbamos a envejecer, no íbamos a enfermar, no íbamos a pasar necesidad, no teníamos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, la tierra lo mismo, no iba a dar espinos, no iba a haber estos terremotos y todos estos... bueno, ya me entendí lo que quiero decir, no me sale, catástrofes, ¿verdad? No, esto no iba a haber, y los animales tampoco iban a morir de hambre o se iban a despedazar unos a otros, no, en el Edén el león y el corderito pastaban juntos, todo se corrompió y de eso también necesitamos ser rescatados, de esta corrupción y muerte.
Y el tercer punto, la tercera fuerza que nos domina y dominó, no, ya no nos domina si somos creyentes, pero si no, sí, es la fuerza de Satanás. Todos los incrédulos, dice la palabra, están bajo la influencia de Satanás. Él ha cegado su mente para que no crean al Evangelio, como oramos los miércoles, ¿verdad? Él ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Él obra en los hijos de desobediencia, dice otro versículo, y ellos están capturados, apresados por él. Así que de todo esto necesitamos ser rescatados y liberados. Y a todo esto vino Cristo a hacerlo. Por lo tanto, para ir avanzando, hay 3 ideas claves incluidas en el concepto de redención. Primero, el hombre, lógicamente, cuando está secuestrado, no puede liberarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, el hombre, primera idea, necesita ser liberado por alguien exterior a él, por alguien que no sea él. Él mismo no se puede liberar si está secuestrado o si es un esclavo. Necesita que alguien le libere. Ya sabéis quién es este, ¿verdad? Jesucristo, gloria a Dios. El segundo punto, el hombre es incapaz de liberarse. Bueno, los he mezclado los dos. El primero es que el hombre debe ser liberado, porque lógicamente está esclavizado y eso nadie lo quiere. El hombre debe ser liberado. El segundo punto es que alguien tiene que liberarle, porque él no puede liberarse a sí mismo. Y el tercer punto es que Dios ha redimido al hombre, liberado, a través de un precio. Él pagó el precio. ¿Qué precio fue? La sangre de Jesucristo. En otras palabras, igual te suena así un poco fuerte, vida por vida. Vida por vida. Dios dijo, vale, tú tienes a él. Te cambio a Irra por mi Hijo Jesucristo. Eso se ve muy bien expresado en El Rey León, ¿verdad? En la película del Rey León. Cuando el Rey León se entrega a morir para que suelten al chaval. Y el Rey León representa a Cristo. Ay, perdón. Sí, con Narnia. Es la bruja del armario y... Ay, en esa es, sí. Lo que pasa es que como sale León tanto, me confundo con el reo. Sí, es la de Narnia, que la escribió un creyente, por cierto, lógicamente. Vale, pues ahí está, sí, en Narnia se ve muy claramente. Entonces, Dios mismo ha pagado el rescate por la liberación del hombre. El rescate, una vida por una vida. Jesucristo por tu vida. Qué glorioso, lo que hizo Dios. Dios ha entregado a su propio Hijo para que el hombre pueda ser liberado. El hombre ha sido redimido, es decir, liberado a través de la sangre de Jesucristo. Cuando un hombre verdaderamente acude al Señor para que lo salve, porque se lo tenemos que pedir, ¿verdad? Sálvame, Señor, sálvame, libérame, rescátame. Cuando un hombre verdaderamente acude al Señor para que lo salve, Dios lo compra del mercado de los esclavos. Imagínate, ¿no? Dios lo compra, que éramos esclavos. Dios lo compra del mercado de los esclavos y le da la libertad. Aleluya, qué glorioso. Y nunca más lo pone a la venta, lógicamente, porque le da la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos compra del mercado de los esclavos o del mercado de la corrupción, ¿verdad? Nos redime, nos libera de una vez por todas, ¿verdad? Y nos elimina de la venta. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Bueno, se nos va el tiempo, vamos a ir terminando, entonces vamos a hablar un poquito del perdón de pecados, del perdón, porque esto es clave, ¿verdad? Va todo unido, nos ha liberado y quita nuestros pecados, borra nuestros pecados, elimina de su mente nuestros pecados. El perdón de pecados, la palabra perdón significa enviar fuera, enviar lejos de su mente, de su corazón, elimina todo lo que has hecho, lo envía fuera, lo envía lejos, ya vamos a ver algún versículo. Lo envía fuera, lo envía lejos. Eso es el perdón de pecados. Y por lo tanto también significa liberar y dejar ir. Claro, ya no te considero sin pecado, te considero limpio, por lo tanto eres libre porque ya no hay nada contra ti. Aleluya, aleluya. Y la palabra para pecado
Paratomaton significa transgresión, desliz, una caída en el camino o una desviación del camino. Errar el blanco también, todo eso significa pecado. Por lo tanto, todos, ¿verdad?, hemos transgredido la ley de Dios, nos hemos desviado de Dios, nos hemos caído en el camino o no hemos creído en Jesús, como dice Juan, que el hecho de no creer en Jesús también es pecado, de pecado por cuanto no creyeron en Él, dice. Fuerte, ¿eh? Eso también es pecado. Pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están apartados, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que todos hemos pecado, todos hemos pecado. ¿Y qué hace Dios con nuestro pecado? Vamos a ver el perdón de Dios para con nosotros. Vamos a ver que es total y absoluto. Con esto terminamos 4 versículos. Vamos a ver cómo el Señor en su palabra ilustra el perdón, ilustra cómo ve Él nuestros pecados cuando hemos conocido a Jesucristo. Vamos a ver Miqueas 7, 18, 19, lo que nos dice Dios de nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Toma ya. Dice que olvida. Dice que sepultará, es decir, enterrará nuestros pecados. Otra forma de decirlo, los echará en el fondo del mar, donde nadie los va a encontrar. Aleluya, este es el perdón de Dios, tremendo, glorioso, extraordinario. Isaías 43, 25 también nos da otro aspecto de cómo Él trata nuestro pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El que borro, si tú te acuerdas, escribes algo con lapicero antiguamente, no sé ahora si se usa mucho, y lo borras con la goma, ¿qué ponía aquí? No lo sé, o una buena pizarra, ¿verdad? Que lo borras, algunas eran malas que luego se quedaba ahí marcado, pero, y lo borrabas con el borrador, lo que había escrito en la pizarra, ¿qué ponía ahí? El profesor llegaba, no veía nada, estaba borrado, como si nunca hubiese existido. Esto es lo que hace el Señor. Borra, aleluya, borra nuestros pecados y no se acordará más de ellos, no se acordará. Gloria a Dios. En Cristo, esto es cuando creemos en Cristo, se produce este hecho. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está de lejos el este del oeste, que además no se encuentran, ¿no? Si vamos, pues así hizo alejar nuestros pecados. O sea, olvídate de ellos. Olvídate de ellos y olvídate tú también. Eso es otra cosa, ¿no? Que alguna vez hacemos cuando vamos a algún retiro. Perdonarte a ti mismo. Dios ya te ha perdonado, pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y eso es importante. Bien, y el último versículo, Isaías 38, 17. Aleluya. Y con esto terminamos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. El Señor lo echó detrás de sus espaldas y no quiere acordarse más y no se va a acordar más. Aleluya. Vamos a orar, pero todo esto es por medio de Cristo y en Cristo. Toda esta bendición de ser predestinados, de ser hechos hijos suyos, de ser redimidos, es decir, liberados y de que nos perdone nuestros pecados. Bendiciones de Jesús, algunas de las inmensas bendiciones espirituales que Jesús nos ha otorgado. Bendito Padre Celestial, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, te damos honor, te damos gloria, te damos gracias.
Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender tu palabra y para que podamos vivir tu palabra, para que podamos vivir en Cristo, para que podamos vivir en tus bendiciones. Oh Padre del cielo, oh Señor Dios Todopoderoso, te pido que si aquí hay alguno que todavía no ha tomado una decisión por ti, no ha firmado el acta de adopción creyendo en ti, Jesús, que lo pueda hacer hoy, que lo pueda hacer cuanto antes, Padre, para recibir todas estas y muchísimas otras bendiciones que tú has dispuesto para nosotros, Jesús, porque tú viniste a esta tierra para hacer una obra extraordinariamente gloriosa e impresionante, que podamos cada día entenderla y conocerla más, y vivirte más, y vivirte más, y vivir en lo que tú has dispuesto para nosotros, en ese perdón, en esa liberación, en esa adopción de hijos, Señor. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Señor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, te amamos. Eres grande, eres único, eres hermoso, eres glorioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, aleluya.